Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy es miércoles 9 de octubre y hoy comienza la defensa del presidente Gustavo Petro por la investigación en su contra por posibles violaciones de los topes en la campaña Petro Presidente 2022 en 5.355 millones de pesos. Es la cifra exacta que da ayer el Consejo Nacional Electoral, que formula pliego de cargos contra el jefe del Estado y en contra de su campaña. Esos 5.355 millones de pesos que habría gastado de más la campaña habrían sido utilizados tanto en la primera como en la segunda vuelta. Aunque es una investigación con efectos administrativos que podría terminar en sanciones económicas, una multa en particular contra el jefe del Estado, el presidente dijo anoche que este es el primer paso del golpe de Estado. La defensa del presidente tendrá como argumento que el Consejo Nacional Electoral se está extralimitando, que rompió su fuero integral porque solo la Comisión de Acusación de la Cámara es competente para investigarlo, pero también será una defensa marcada por las manifestaciones en las calles y las protestas, así como la búsqueda de apoyo internacional. El presidente hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales que lo acompañan a una asamblea permanente y también ha convocado a todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia para decirles que él, según su opinión, está siendo víctima de un golpe de Estado. El presidente dice que empezó el golpe blando, el golpe de Estado, que empezó el golpe de las corbatas, le pide al pueblo que se declare en asamblea permanente y pide esta ofensiva diplomática internacional denunciando lo que, según él, es un abuso. El presidente contraatacó, dijo que el CNE son 5 politiqueros pagos, infiltrados, captados por la oposición, y fue mucho más allá, porque dijo que, según su concepto, el Consejo Nacional Electoral está al margen de la ley. El presidente habló ayer en 2 ocasiones y también por Twitter, por la red social X, de lo que está ocurriendo en su caso. En la alocución de las 8 de la noche de este martes, el presidente intentó desestimar cada uno de los argumentos del Consejo Electoral para investigarlo a él, a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de su campaña, a la tesorera, a los 2 auditores y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Dijo el presidente que las donaciones de FECODE y la USO no fueron a él ni a su campaña, sino al partido político Colombia Humana, que los pagos a testigos electorales no son gastos de campaña, que todos los gastos de publicidad se reportaron, que los magistrados confundieron permisos de vuelo con vuelos que efectivamente se hicieron y que la celebración en el Movistar Arena no fue gasto de campaña porque fue el día después de que se acabaran las campañas, justamente el domingo 19 de junio. El presidente le pide a la Comisión de Acusación que publique todo el expediente de su caso y lo que viene resumido en 4 puntos. El Consejo Electoral notificará a los abogados del presidente que tienen 15 días para contestar y pedir las pruebas. Allí tendrán 60 días hábiles, que es la fase probatoria, luego vienen 15 días para los alegatos y luego los magistrados tendrán un mes para elaborar la ponencia y volver a sala plena para decidir. Allí podrían sancionar con multas económicas o exigencias de devolución de dinero, de reposición de votos, que sería la única consecuencia. Así que el presidente, aunque diga que este es un golpe de Estado, el Consejo Electoral no tiene la capacidad de tumbarlo, no tiene la capacidad de sacarlo del cargo, no tiene la posibilidad de emprender un juicio político en contra del presidente. Lo máximo que podría pasar es que eventualmente el CNE le pida a la Comisión de Acusación de la Cámara, en donde el presidente tiene mayorías, que investigue si eventualmente hubo algún tipo de delito. Esta mañana los abogados del presidente Petro, liderados por Héctor Carvajal y Mauricio Pava, no descartan volver a la CIDH, como cuando el presidente Petro fue destituido por el procurador Alejandro Ordóñez, siendo alcalde de Bogotá. Es la primera vez, y eso hay que decirlo también, en la historia, que el CNE toma una determinación de formular cargos y abrir investigación formal contra un presidente en ejercicio, y por eso también hay revuelo en el Congreso y también está en entredicho la posibilidad de éxito del acuerdo nacional. El gabinete de ministros, el petrismo y el pacto histórico cierran filas y respaldan al presidente en su tesis de que aquí hay un golpe de Estado, mientras que la oposición pide acelerar la investigación porque este caso precluye en menos de un año. En junio del 2025 ya se vencería la posibilidad de cualquier tipo de investigación. Hablando del Congreso, el gobierno radicó uno de los proyectos que forman parte del paquete de reforma a la justicia. Propone rebajas hasta el 50% por delitos graves, siempre y cuando los delincuentes acepten cargos y colaboren con la justicia.
y la polémica viene porque esto aplicaría incluso a quienes cometan crímenes sexuales contra niños, delitos como el secuestro, actos de terrorismo o beneficios para quienes cometan feminicidios. La reforma modifica el principio de oportunidad y le da facultades a los fiscales del país para que negocien con criminales. Y ya les voy a explicar por qué el antiguo secretariado de las FARC renunció a la posibilidad de su presunción de inocencia ante la JEP, es decir, que aceptan responsabilidad en todos los delitos que les han imputado, incluyendo esclavitud, que no lo querían aceptar, incluyendo esclavitud sexual contra niños, pero a cambio piden una única sentencia. Responde el presidente de la JEP, el saliente presidente Roberto Vidal, señalando que aceptar los crímenes es un avance, pero las investigaciones tienen que terminar en imputaciones y falta escuchar a las víctimas, que son el eje de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hablaremos también, porque en medio de la plena crisis energética que vive Colombia, también tendremos que dejar de importar gas durante 5 días en las próximas semanas ante un mantenimiento programado en la planta SPEC, en la planta regasificadora en Cartagena. Esto ocurre cuando las plantas térmicas buscan gas en el apretado mercado local, pero si no lo consiguen, podría haber apagones en la costa Caribe o podría haber disminución del suministro de gas en algunos sectores durante esos 5 días. Y hablaremos del huracán Milton, otra vez en categoría 5. Esta tarde o esta noche podría tocar tierra en la costa oeste de la Florida, amenazando con ser el peor huracán en esa zona de los últimos 100 años. Se agota el tiempo para las evacuaciones en Tampa, ciudad que sería la más afectada. Ya han evacuado millones de personas y las autoridades dicen que ya no es momento de salir, que hay que resguardarse y que hay que tomar todas las previsiones. Vamos en segundos a Estados Unidos a contarles qué pasa con Milton. Vamos a contarles en segundos lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. También saludo a quienes a esta hora se conectan en nuestro canal de YouTube. Hoy es el Día del Archivista Colombiano y es el Día Mundial del Correo, de ese correo físico que está prácticamente desaparecido, coincidiendo con el aniversario del establecimiento de la Unión Postal Universal en 1874 en la ciudad de Berna, en Suiza. A veces llegan cartas, pero ya no llegan en físico. 6-8, un gusto acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuación con el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. Por presunta financiación prohibida y supuesta violación de topes electorales, el Consejo Nacional Electoral les abrió investigación y formuló pliego de cargos al presidente Gustavo Petro y a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. La investigación la confirmó el magistrado César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral. Decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña. Entre los puntos que va a indagar a profundidad el Consejo Electoral está la violación de topes por cerca de 5.300 millones de pesos que estuvieron distribuidos en pagos a testigos electorales, pago de propaganda electoral, la contratación del Movistar Arena para la celebración de la segunda vuelta electoral y gastos de viajes con la empresa SADI, así como los aportes de la Federación Colombiana de Educadores FECODE y la Unión Sindical Obrera USO. Nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Y es que además de insistir en que es un golpe de Estado contra él, el presidente Gustavo Petro volvió a convocar a movilizaciones y endureció su discurso contra los magistrados del CNE. O aquí hay una democracia o hay una democracia. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Además, el gobierno salió en bloque a defender al presidente Gustavo Petro y a defender la postura de que la investigación del CNE sí es un intento de golpe de Estado. El vicecanciller Jorge Rojas aseguró que Colombia espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre la investigación. Con toda responsabilidad, pero con toda claridad, le decimos al mundo, la democracia en Colombia
está en peligro y vamos a defenderla. El ministro de Educación, Daniel Rojas, respaldó la postura de que un grupo de politiqueros quería sacar a Petro del poder. Ante cualquier avance de la politiquería, ante cualquier contubernio de 5 o 6 politiqueros derrotados en las urnas, que quieren ellos y ellas destrozar la voluntad popular de millones de colombianos en las urnas. Y también habló la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Están buscando claramente que el presidente de la República y este gobierno caigan, pero nosotros estamos planteando con claridad de que aquí este es un proceso democrático. Mientras que Domingo Ayala, presidente de FECODE, el sindicato que también está involucrado en la investigación, aseguró que están en alerta para defender a Petro en las calles. A este gobierno del cambio lo quieren derrotar y desde ya declaramos en alerta porque vamos a defender al presidente Petro. Entre tanto, la oposición pidió respeto por la independencia del CNE, mientras que el representante Hernán Cadavid señaló que este órgano no puede evadir más el caso del presidente. Y es que no puede seguir eludiendo una discusión de un debate necesario. Una cosa es la especulación de los procesos por fuera, o en la calle, o en la vida política. Otra cosa es una decisión del Consejo Nacional Electoral con pruebas en mano. El presidente del Senado, Efraín Cepeda. Y por supuesto no puede ser un golpe de Estado, una decisión de cuerpo, llámese justicia, organismo de control, Consejo Nacional Electoral. Todos debemos respetar esas decisiones. Aquí nadie está pensando en romper los principios democráticos del país. El antiguo secretariado de las FARC radicó un documento a la JEP en el que renuncian a la presunción de inocencia y aceptan todos los delitos que les ha imputado esta jurisdicción, incluido el de esclavitud. El presidente de la JEP es el magistrado Roberto Vidal. Y digo que podría llegar a implicar a la Corte Constitucional porque hay que hacer una ponderación muy delicada entre este reconocimiento global de responsabilidad y la protección de los derechos de las víctimas. En otros términos, un reconocimiento general de responsabilidad de ninguna manera puede implicar una vulneración de los derechos de las víctimas. En el Senado de la República fue radicado el proyecto de reforma a la justicia propuesta por el Gobierno Nacional. Esto por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la fiscal general, Luisa Adriana Camargo. Lo que quisimos fue, en un tiempo corto, pero con un estudio serio, proponerle al país una reforma pequeña, una reforma sustancial que en unos pocos artículos nos permita dinamizar dos cosas: los mecanismos premiales y todos los mecanismos de determinación anticipada del proceso. En la última sesión de la reforma laboral se aprobó un bloque de 10 artículos entre los que se incluyen las garantías para el ejercicio de la libertad sindical. Esta establece que los trabajadores y organizaciones podrán acudir ante un juez del trabajo para obtener protección judicial frente a presuntas conductas antisindicales. Hablamos con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. También vamos generando los consensos y los acuerdos para que el país tenga esa buena noticia de que laboraliza el contrato para los jóvenes. Hablar de los jóvenes no es echarse un discurso, es en la práctica hacer política pública. Y eso es lo que estamos haciendo con esta reforma laboral. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, se reunió con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para abordar un plan ante el posible desabastecimiento de agua en la ciudad. Hablamos de la posibilidad de recolección de aguas lluvias, hablamos de exploraciones de aguas subterráneas, hablamos de distintos temas que se abordarán de manera técnica. La única planta de importación de gas natural que tiene el país sale a mantenimiento entre el 24 y el 28 de octubre, lo que implica que por esos días el país dejará de recibir 400 millones de pies cúbicos de gas. El Centro Nacional de Despacho le advirtió a los agentes del sistema que es necesario garantizar gas para esas plantas. Si esas plantas salen de operación, la costa caribe podría tener apagones en ciertas horas del día. Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC. No tienen ni idea qué están haciendo ellos, pues uno está tratando de conseguir gas en el mercado secundario, es decir, si hay distribuidores que les está sobrando gas, pues lo van a poner en el mercado secundario y estas térmicas lo van a comprar. Milton alcanzó anoche nuevamente la categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora y ya se encuentra a menos de 700 kilómetros de distancia de Tampa. Y si continúa con este curso, será el huracán más poderoso en golpear Tampa en 100 años. Habla el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Quiero decir que estamos preparados para otro huracán horrible que azotará Florida. He ordenado a mi equipo que haga todo lo posible para salvar vidas y ayudar a las comunidades, antes, durante y después de este huracán.
El primer ministro israelí advirtió que el Líbano se puede convertir en otra Gaza si los propios libaneses no se deshacen de Hezbolá. Netanyahu también asegura que el sucesor de Nasrallah está muerto. En terreno, Israel amplía la operación y aumenta a 4 las divisiones desplegadas en el Líbano, unos 15.000 soldados en total. También sugiere que podría estar lanzando una ofensiva marítima. El delantero del River Plate, Miguel Borja, y su esposa fueron denunciados por el colegio donde estudian sus hijos por presunto maltrato infantil. El servicio local de niñez ordenó realizarles un examen médico a los menores y convocó a una diligencia a los padres. El examen médico no arrojó muestras de maltrato y aunque la investigación continúa, los niños retornaron a casa con Borja y su esposa. Estás escuchando Blue Radio.